Bueno, entonces ahí vieron el libro del pastor Juan Sánchez, Primera de Pedro para ti. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tratar ese libro? ¿Por qué Pedro? Sí, sí. Bueno, interesantemente, yo sé que, no sé si muchas personas entienden el proceso de publicadores y ese publicador me contactó y me invitaron a participar en esa serie de libros que es para ti. Ya tenían unos cuantos que habían hecho y me pidieron cuál quieres hacer de los que no todavía hemos tocado ese libro. Y yo escogí Primera de Pedro porque es un libro que trata la iglesia en el primer siglo de tal manera que estamos experimentando las mismas cosas en este siglo. Y es decir, cuando hablamos de persecución, entendemos a personas perdiendo su vida y encarcelados y cosas así, pero en Primera de Pedro, Pedro está escribiendo a una iglesia que está perseguida, pero la persecución no es personas perdiendo sus vidas, sino personas perdiendo sus privilegios y derechos en la sociedad. Personas, por ejemplo, que una mujer viene a conocer al Señor, pero su marido no es cristiano. ¿Qué es vivir en esa situación? Una persona conoce al Señor, pero su jefe no es cristiano. ¿Qué es vivir bajo un jefe que no es cristiano? Que a lo mejor hasta abusa el trabajador. ¿Qué es vivir bajo un gobierno que está contra el cristiano, quitándole los derechos y cosas así? Y en ese contexto, Pablo le dice que tienen que vivir una vida santa y los ayuda a sobrevivir esa persecución, recordándole de la salvación que tienen en Cristo, que es una esperanza viva y que están siguiendo a Jesucristo, que como Jesús vivió su vida, sufrió, lo mataron, también estamos siguiendo en los pasos de Jesús, pero la vida de Jesús no termina en su muerte. Él está resucitado y glorificado a la diestra de su Padre. Y nosotros también seguimos a Jesucristo, no nada más en el sufrimiento y la muerte, pero en la glorificación también. Así que es una llamada a mantener fidelidad en un mundo difícil, siguiendo los pasos de Jesucristo. Y cuando dice el libro para ti, Uh-huh. ¿por qué específicamente ponerle el para ti? Yo sé que es parte de la serie, Sí, pero sí. ¿por qué no es simplemente comentario de Pedro? Sí, sí. Porque el propósito no es producir un comentario académico. El propósito es escribir un comentario devocional, personal, que uno puede leer, entender y aplicar a su misma vida. Okay, entonces este libro está recomendado para todo público. Sí, sí. Qué bueno eso, que sea fácil de poder entender Sí, para todos. sí. Y una última pregunta. Ya vimos que escribió el libro de Primera de Pedro para ti. ¿Hay proyectos nuevos? Sí. Estamos en febrero de 2018. En marzo, en unas semanas, va a salir un libro nuevo que escribí sobre Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y sale antes de Together for the Gospel en Louisville, Kentucky. Y se llama Seven Dangers Facing Your Church. Y estamos trabajando ahora con Lifeway para producirlo en español como 7 peligros que enfrenta tu iglesia. Uh-huh. Y creo que va a salir en español en septiembre de este año. Bueno. Lo vamos a sacar en Medellín, Colombia, en una conferencia allá.
Así que la meta es que salga en septiembre. Pero el propósito es que, aunque Apocalipsis es un poco difícil de entender, la realidad es que Apocalipsis es una carta. Es una carta escrita para 7 iglesias. Y esas 7 iglesias están viviendo en un mundo similar de Primera de Pedro, interesantemente, que el gobierno está contra ellos, la sociedad está y la cultura está contra ellos, y están viviendo, los judíos están contra ellos, contra la iglesia, y están viviendo en la dificultad de una cultura, de un gobierno, de una población que están contra la iglesia. Y cada mensaje a cada iglesia de las 7 iglesias, como yo lo entiendo, es un mensaje que Jesús está advirtiéndolos a ellos de un peligro. Así que cada iglesia representa un peligro que Jesús está advirtiendo, que tengan cuidado con este peligro, y también les enseña cómo sobrevivir y sobrepasar ese peligro. ¿Podría comentarnos uno de los peligros que enfrenta nuestra iglesia en Latinoamérica? Sí, por ejemplo, no sé cómo se dice en español, pero la Odisea. ¿La Odisea? La Odisea. Es corrido, es la Odisea. La Odisea, que es el último mensaje. Interesantemente, es la tentación de creer que somos autosuficientes, que nosotros mismos podemos hacer lo que deseamos, no necesitamos a Dios para nada en la iglesia. Y ese es un peligro que Jesús le dice a ellos, dependan en mí. Es un ejemplo. El primer mensaje de la iglesia en Efeso es interesante porque sabemos mucho de la iglesia en Efeso, ¿verdad? Porque tenemos la carta de Efeso, tenemos de los Efesios, tenemos primer y segundo Timoteo, que está escrito a Timoteo, que está pastoreando la iglesia en Efeso. Tenemos en Hechos 20 la situación que Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Efeso, a dónde está él en Mileto. Así que sabemos mucho. Y la iglesia en Efeso tenía muchos problemas con doctrina mala y falsos maestros. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 2, el primer mensaje es para la iglesia en Efeso, y parece que han arreglado todos los problemas de falsa doctrina, han sacado todos los falsos maestros, pero han perdido amor. Así que es el peligro de tener buena doctrina, buenos ancianos, buenos pastores, sin amor. Y de así, cada iglesia nos enseña un peligro que nos enfrenta. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ahí nos ha dado un preludio que nos entusiasma a poder leer mucho más del libro. Sí. Y así que ya cuando salga el libro voy a compartir ahí de repente un revisado del libro. Eso estoy seguro que va a ser de mucha bendición para mucha gente, igual que ha sido Primera de Pedro. Y así que muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Muchas gracias por darse el tiempo. Aquí estamos en medio de la entrevista, todos están corriendo de un lado para otro, aquí algunos descansando un poco. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Y a nuestros oyentes, a nuestras personas que están viendo esta entrevista o escuchándola, pues muchas gracias por estar ahí presentes, por ver toda esta entrevista. Ya saben que pueden adquirir los libros del pastor Juan Sánchez. En la descripción del video voy a estar colocando los links y bueno, espero verlos en la siguiente entrevista de Conversemos.